Hace unos días me tocó atender a un perro que desgraciadamente a las pocas horas falleció. La causa de su muerte, pura y llanamente, es que su propietario era, y sigue siendo por desgracia, un auténtico que maltrataba al animal. Le dio una serie de golpes que le provocaron una hemorragia interna, a raíz de la cual el animal entró en un shock hipovolémico y básicamente no pudimos hacer prácticamente nada por él. En este vídeo de lo que os vengo a hablar es de explicaros qué síntomas os tienen que hacer pensar en que vuestro perro está empezando a tener una hemorragia interna, porque si somos capaces de diagnosticarla a tiempo, es mucho más probable que podamos salvar la vida de un animal. Hay muchas posibles causas de hemorragias internas en perros, desde un maltrato animal, como es el caso que os he explicado en la introducción, una caída, un traumatismo, un golpe que sin querer el perro ha recibido, por ejemplo, jugando, es bastante típico a veces jugando al fútbol a lo bruto, que el perro reciba un balonazo y luego se le provoque una hemorragia interna, etcétera, etcétera. Hay muchísimas causas. ¿Qué es lo que ocurre cuando un perro tiene este tipo de traumatismos? Pues que parte de su líquido sanguíneo se extravasa, sale de donde estaba, de los conductos, de los vasos sanguíneos, y se acumula en las distintas cavidades que tiene el animal en su cuerpo. La cavidad peritoneal, la cavidad torácica, etcétera, etcétera. Esto hace que el volumen sanguíneo baje de repente y llega un momento en el cual el animal entra en lo que conocemos como shock hipovolémico. Pero claro, hay una serie de síntomas en esa fase que todavía el animal no ha entrado en shock que nos pueden hacer pensar que el perro está teniendo una hemorragia interna. Y es importante que os fijéis porque, ya os digo, de que os fijéis a que no os fijéis, puede ir en este caso la vida de vuestra mascota. Lo primero y lo más llamativo que se va a observar siempre en un animal que tiene una hemorragia interna es que las distintas mucosas que tiene en su cuerpo aparecen muy blanquecinas. Si por ejemplo le miráis la mucosa de las encías o la mucosa conjuntival, esta, en vez de tener ese color rosáceo característico de un animal sano, aparece en muchas ocasiones de un color muy blanco, que llama la atención porque da incluso hasta miedo de decir, oye, parece que se le ha ido completamente la sangre. De hecho, se le ha ido, no está ya en los vasos sanguíneos, sino que se ha extravasado por una hemorragia a una cavidad abdominal, que nosotros no vemos la sangre en el exterior, pero el animal por dentro está sangrando. Lógicamente, y debido a esto, el animal veréis que está muy débil, que se mueve con dificultad. Cuando le palpáis la piel, ponéis la mano, por ejemplo, en su hocico o en cualquier zona de su cuerpo, en vez de estar caliente, su piel está tremendamente fría. La respiración, al tener menos volumen sanguíneo, es una respiración muy agitada. El animal, al no tener ese volumen de sangre que debería tener de forma normal, pues su corazón bombea más rápido, intentando que la poca sangre que le queda en los vasos sanguíneos pues se oxigene, que llegue más a pulmón y que se recargue lo más rápidamente posible. Por desgracia, esto no se suele dar y si no actuamos a tiempo, el animal fallece. El animal veréis que está muy mareado, llama la atención que tiene muchísima sed, porque claro, el organismo detecta que hay menos volumen de sangre e intenta compensarlo introduciendo más líquido, con lo cual el cerebro manda la orden de beber, bebe, bebe, que te falta volumen de sangre. Evidentemente, por más que beba, el pobre no se va a recuperar. Y evidentemente, unido a todo esto, lo más triste y lo más lamentable es que el animal vocaliza gemidos, se queja, le duele, hasta que finalmente llega a tener incluso una pérdida de consciencia. El animal se desvanece y ya os digo, si no se actúa a tiempo, el animal fallece. Cuando veáis esta situación de urgencia, sin pensarlo, ir corriendo a vuestro veterinario.
Aquí podemos hacer muchas cosas. ¿Y cuál es el tratamiento que hacemos en una clínica cuando nos llega un animal con una sospecha más que evidente de hemorragia interna? Pues en primer lugar, pinchamos vía intravenosa suero, una fluidoterapia. En muchas ocasiones directamente ya se aplica una transfusión de sangre. Esto es importantísimo. Esto se acompaña también en muchos casos con la aplicación de una oxigenoterapia. Es decir, le ponemos una mascarilla para que el animal pues respire oxígeno y como mínimo no se produzca la temida hipoxia, es decir, la falta de llegada de oxígeno a tejidos como el tejido cerebral, que tiene que estar siempre perfectamente oxigenado. Y ya a posteriori nos planteamos, después de hacer radiografías, ecografías y demás, e identificamos dónde está la hemorragia, una cirugía. Pero de entrada, esos 3 puntos, fluidoterapia, transfusión y oxigenoterapia, son básicos para que el animal no se nos muera. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.